y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Bien, estamos listos para dar inicio al estudio de la palabra de nuestro Dios. Les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Por varios meses hemos venido predicando sobre este tema, el solemne proceso del sellamiento de 144,000 que han de ser sellados de las tribus de Israel. Y hoy es el sermón final de esa serie. Hemos predicado 35 sermones sobre el sellamiento, un carácter sellado para la eternidad, y cómo lograr vencer nuestros defectos de carácter por la gracia de Cristo. En Apocalipsis capítulo 7 leemos estas palabras. Al terminar el capítulo 6, el último versículo dice: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Who shall be able to stand on the great day of the wrath of God? ¿Quién podrá sostenerse en pie en el gran día de la ira de Dios? La respuesta a esa pregunta está en los versículos que siguen. ¿Quiénes van a poder estar en pie? Los que tengan el sello de Dios en su frente. Capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, the seal of the living God, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. And I heard the number of those who were sealed, 144,000 sealed from all the tribes of Israel. Y luego dice: de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, y de la tribu de Benjamín 12,000 sellados.
Hemos estudiado juntos durante estos meses pasados las características de cada uno de los 12 hijos de Jacob y de las 12 tribus de Israel. Hemos estudiado en el Antiguo Testamento la vida de esa familia, de la familia de Israel, porque así fue el nombre que Dios le colocó a Jacob. Le llamó Israel. Y la razón por la cual Dios le dio ese nuevo nombre a Jacob lo encontramos en el libro de Génesis. Génesis, en el capítulo 32. Esa lucha, esa noche de angustia de Jacob. The reason why he received a new name is given to us in Genesis 32. On that terrible night of struggle with the angel, it's called the time of Jacob's trouble, el tiempo de angustia de Jacob. Y todos nosotros sabemos que esa expresión, el tiempo de angustia de Jacob, tiene su contraparte en nuestros días. Todos nosotros, si estamos vivos, para cuando regrese el Señor Jesús, tendremos que pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Pero después de pasar por ese tiempo de angustia y lucha con el ángel del pacto. Saldremos de esa noche de angustia, de ese tiempo terrible de aflicción, el tiempo de angustia de Jacob, con un nuevo nombre como Jacob. Every one of us who is able to come through the night of struggle, the great time of Jacob's trouble, will come out a conqueror. Todos vamos a salir vencedores. Just like Jacob, he received a new name through the struggle, and that new name was Israel. Jacob recibió un nuevo nombre en esa noche. Y dice allí en Génesis 32, versículo 24, se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y apenas lo tocó, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo el ángel, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré hasta que no reciba tu bendición. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y claro, Jacob tuvo que responder con ese nombre que era el epíteto de su experiencia, el reflejo de su propia vida y carácter, el resumen de toda su existencia estaba encerrada en el nombre Jacob. Jacob quería decir ¿qué? Engañador, embustero, suplantador, mentiroso. Y eso era su experiencia pasada por mucho tiempo. Tristemente, como hemos aprendido, aprendió a mentir en su hogar, en su casa. No solo de la madre, sino también de su padre, tristemente.
Y esa experiencia que le llevó a ser un engañador fue la lucha constante de su vida. Pero Dios lo puso en una experiencia tras otra para que su verdadero carácter aflorara, para que él tuviera que hacer frente a ese defecto de carácter y no solo reconocerlo, sino por la gracia de Cristo vencerlo. Y esa fue la noche de la victoria. El ángel le respondió: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y si ustedes se fijan al margen de su Biblia, aquí en el pie de la página de mi Biblia, al lado del nombre Israel tiene un numerito, el número 2, y abajo dice que Israel significa el que lucha con Dios y vence. Israel quiere decir vencedor, overcomer, vencedor, porque luchó con Dios y salió vencido. Así le dijo el ángel: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esa es la experiencia que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Hermanos, llegó el momento de que alcancemos la victoria. No puede ser que por tanto tiempo conocemos este mensaje. Un mensaje que tiene poder para transformarnos. Y sin embargo seguimos iguales. Teniendo the storehouse of power available to us. Teniendo todo el recinto lleno de poder a nuestra disposición que viene del santuario celestial. En el lugar santísimo, Cristo está haciendo una obra mediante la cual Él va a preparar a un pueblo, santificar a un pueblo para que esté preparado para su venida. Y eso lo está haciendo en el lugar santísimo. Pero hermanos, tú y yo sabemos que muy pronto el Señor Jesús va a salir del lugar santísimo. Cuando Él termine su obra de mediación en el santuario celestial, Él pronunciará esas solemnes palabras registradas en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11. El que es injusto, ¿qué dice? Sea injusto todavía. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si ustedes notan, Cristo dice: vengo ¿qué? Pronto. Cuando Él pronuncia estas palabras, el que es injusto se quedó injusto, el que es sucio se quedó sucio, el que es santo que siga siendo santo, y el que es justo que siga siendo justo. Todavía Él no ha venido a esta tierra. El toque final se va a dar en esa noche de lucha. Pero esa es la obra de Cristo en el santuario celestial. La obra de enviar reglos del cielo. A veces vemos ese juicio previo a la venida de Cristo como un asunto legal que Dios está arreglando allá en el cielo, pero tiene una contraparte entre nosotros aquí en la tierra. En el conflicto de los siglos, la página 478 dice así: los que vivan
en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios. ¿Cómo, hermanos? Por la gracia de Dios. Unida a nuestros propios y diligentes esfuerzos. Cada uno de los hijos de Dios que va a pasar por el tiempo de angustia sin intercesor, deberá ser vencedor. ¿Cómo? Vencedor. Israel, vencedor. Tiene que ser un israelita. Un vencedor de todo pecado en esa lucha contra el mal. Y miren cómo termina la cita. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Y cuando esta obra haya quedado consumada, entonces los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Nosotros escuchamos todo el tiempo el refrán adventista: Cristo viene, prepárate. Cristo viene, prepárate. Pero ¿cómo nos preparamos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a estar preparados y listos para su venida? Aquí dice: cuando esta obra quede completada, entonces los discípulos de Cristo estarán preparados para su venida. Lo que nos prepara su venida es la obra en el lugar santísimo, que tiene su contraparte en el templo aquí en la tierra. ¿Y cuál es el templo aquí en la tierra? Vosotros sois el templo del Dios vivo. Así dice el apóstol. Dios tiene un templo en el cielo, pero Él tiene un templo en esta tierra. Y nosotros somos ese templo. Y sacar los pecados del santuario es la obra de Cristo. Sacar los pecados de nuestra vida, no solamente perdonarlos, sino sacarlos de nuestra vida, librarnos de toda iniquidad, para que estemos preparados para verle cara a cara, porque Él es fuego consumidor y cuando Él venga, si hay pecado en nosotros, se prende fuego, se consume. Y si nosotros no queremos ser consumidos, como dice el apóstol en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 30 y 31, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor y todo lo va a consumir. Y si hay pecado en nosotros, vamos a ser quemados. Vamos a ser consumidos por su presencia, porque el Señor juzgará a su pueblo y Él viene a dar su pago. De allí que la obra de Cristo en el sellamiento es colocar ese sello. ¿Y qué es ese sello? Es el cambio del nombre. Es recibir un nuevo nombre. Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis 2.
Dice allí en el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, israelita, al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A new name, como Jacob, que recibió un nuevo nombre, porque el nombre que tenía era el reflejo de su carácter, de su temperamento, de sus defectos. Pero recibió un nuevo nombre que fue vencedor, y todos nosotros recibiremos un nuevo nombre. El nombre de más que vencedores por aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la obra de Cristo. Ahora, ese es el mensaje de los 144,000. Miren, el sello de Dios, en el capítulo El sello de Dios del libro Eventos de los Últimos Días, dice así en la página 225. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo en sus frentes. ¿Qué hay que hacer para recibir el sello? Vencer. ¿Vencer qué? El mundo, a nosotros mismos y al diablo. Son 4 victorias que los 144,000 tienen que obtener. Apocalipsis capítulo 15, nuestra lectura bíblica. Apocalipsis 15. Dice el versículo 2, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria, otra vez, el asunto es la victoria. A los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios sean ¿qué? Manifestados. Al terminar ese juicio, los que recibieron el sello de Dios en sus frentes, los que ganaron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre la marca de la bestia y el número de su nombre, son los que cantan el cántico de victoria, el cántico de Moisés y del Cordero. Pero en ese cántico le adjudican la gloria y la honra a Dios. Ninguno va a decir, I made it. Nadie va a decir, yo lo logré. ¿Qué es lo que van a cantar? Grandes y maravillosas son tus obras. Thine work, not my work. Thine work. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Mire lo que van a cantar los que entren por las puertas de perlas de la Nueva Jerusalén. Dice en el capítulo 7 y en el versículo 10, clamaban a gran voz diciendo: la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. ¿A quién pertenece la salvación? A Dios. No la conseguimos nosotros, no es una obra nuestra, es la obra de Cristo Jesús, alabado sea su nombre. Y Él va a ser
y va a completar esa obra en nosotros en la medida que nosotros asintamos. Nosotros tenemos que cooperar con Él en esta obra de imprimir su carácter en nosotros. Sigo leyendo un poquito más de lo que es el sello de Dios y quién lo recibe. El sello del Dios viviente, página 225 de Eventos. El sello del Dios viviente será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Wow. Like Him in character. Semejantes a Cristo. Y tú dices, ¿quién? Who can attain that level? Like Jesus in character? Come on. It's not any different from what John says. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Nuestro hermano Chávez lo mencionó en su oración. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos ahora, hermanos? Alabado sea su nombre. Pero dice, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. If you have this hope in your heart, remember that song, I have this hope that burns within my heart, within my soul. Esta esperanza arde en nuestro ser. Well, if you have that hope that burns within your heart, then you must be like Him in character. Si tenemos esta esperanza de verle venir cara a cara, ¿qué dice aquí? If you have the hope of seeing come in His glory, face to face, if you have this hope within you, then you will purify yourselves, just like He is pure. Tenemos que purificarnos a nosotros mismos. Y tú dices, ¿pero cómo? Ahí dice que nosotros somos los que nos tenemos que purificar. Pero usted acaba de decir que nadie va a decir yo lo logré, sino que la victoria es ¿de quién? Del Señor. Por favor, no olviden. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Esta es una obra conjunta. It's a shared work. But all the glory goes to Him. La obra de Dios es darnos la victoria, porque yo no tengo el poder de lograr la victoria. No está dentro de mí. Él es todopoderoso, yo soy débil. Pero la obra mía es purificarme. Y tú dices, pero ¿y cómo yo me voy a purificar si el único que me puede purificar es Cristo? Claro, la sangre de la aspersión es la que me purifica. La sangre en el santuario es la que me santifica. Decía allá en el texto que leímos, ¿no es cierto?, en Apocalipsis, que justamente los que tengan esas vestiduras blancas, dice en el versículo 14, estos son los que han salido de la gran tribulación. Apocalipsis 7:14.
y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La ropa es símbolo ¿de qué? Ustedes lo saben, ¿de qué? ¿De qué es símbolo la ropa? Del carácter. La ropa blanca representa nuestro carácter. Y dice, estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nosotros no tenemos el poder por nosotros mismos de vencer el pecado. Pero hay alguien que es todopoderoso. Y Él nos limpia, pero Él también nos purifica de pecado. ¿Y cuál es la obra de nosotros? Miren, el Señor no va a sacar el pecado de nuestra vida a menos que nosotros querramos. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, dice. Ahora, yo entiendo claramente lo que es la justificación por la fe, pero no puedo violar lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice, el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, entonces, ¿cómo yo voy a decir que el hombre no tiene nada que ver en esto, que es Dios el que hace todo? Si la palabra de Dios me dice que yo tengo que purificarme a mí mismo, entonces, ¿cómo se logra esta victoria? Mis hermanos, es una lucha contra el yo. Es una lucha contra la carne. Es una lucha contra el diablo. Es una lucha contra el mundo, la carne y el diablo, en la cual hay que salir victorioso. El que me fortalece es Cristo. Pero miren cómo dice el texto de Filipenses 4:13. Todo lo puedo. ¿Cómo? ¿Quién lo puede? En inglés está más fácil de captarlo claramente. En inglés dice, I can do all things. ¿Cómo dice? I can do. Who's going to do it? See, people say, well, God is going to do it in you. But the Bible says, Paul says, I can do all things. Who's going to do it? ¿Quién lo va a hacer? Todo lo puedo. Of course, I can do all things. How? In Christ. En Cristo. Que me fortalece. El hombre lo hace si está en Cristo. Y ya no lo hago yo, sino que lo hace Cristo en mí. Como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero nevertheless, de todos modos, yo tengo que expulsar el pecado de mi vida porque el Señor no me va a obligar ni lo va a sacar de mí. La decisión de vencer el pecado está en nosotros. La fuerza no está en nosotros. I can do all things in Christ who strengthens me. He gives me the strength. But I have to put sin out of my life. And that's my decision. God is not going to decide that for you. You must decide to put sin out of your life. Once you make that decision, then you tell the Lord, I cannot do it, Lord, and He'll give you the strength to do it. ¿Comprendimos? Para vencer el pecado, yo tengo que tomar la decisión y decir, basta, no más. ¿Cuánto tiempo más? Estamos en el cierre de la gracia prácticamente. No queda mucho tiempo para que el Señor salga del santuario y comiencen a caer los juicios. Lo estamos viendo todo a nuestro alrededor. Ya las primeras gotas de los juicios de Dios están cayendo aquí y allá. Y todo eso es anuncio de que el día del juicio está a las mismas puertas. Los juicios retributivos de Dios. Las trompetas están a punto de sonar. Miren, hermanos, esta semana que pasó,
cayó un meteorito en Sudáfrica. ¿No lo vieron en las noticias? Hasta lo captaron con una cámara de filmación, iluminó la noche, se volvió como día. Eran las 11 de la noche en Sudáfrica y se encendió la atmósfera como si fuera de día por un meteorito pequeño que entró. En Texas, hace 4 semanas atrás, cayó otro meteorito. Y ustedes saben lo que hemos estudiado con respecto a las trompetas y lo que viene. Entonces, los juicios de Dios que anuncian que la hora del juicio de los vivos está a punto de comenzar, está aquí. Pero hay una obra que nosotros tenemos que hacer para que el Señor pueda colocar su sello en nosotros. Primeros Escritos, página 71. Those that receive the seal of the living God and will be protected through the time of trouble must reflect fully the image of Jesus in their lives. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús en sus caracteres. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será colocado sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Y entonces la pregunta es, ¿estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo? ¿Estamos procurando su plenitud o nos conformamos con migajas? ¿Estamos alcanzando la plenitud en Cristo? ¿Qué no tiene el Señor Jesús poder para darnos la victoria? Estamos conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de nuestro carácter hasta que refleje el carácter de Cristo. Lo que pasa es que nos conformamos con menos. Oh, el Señor es tan misericordioso que Él va a aceptar. Él me va a aceptar como yo soy. Si nosotros no ponemos de nuestra parte y decimos, Señor, reconozco que este es mi problema y no quiero seguir siendo así. Lo que pasa es que nos damos cuenta, pero decimos, si soy así, ¿qué voy a hacer? Sí, la gente dice, es que así soy y así voy a ser toda la vida porque así soy. Y si tú llegas a esa conclusión de que porque eres así, así te vas a quedar, pues te vas a quedar, sí Señor, te vas a quedar. Y te vas a quedar aquí. No vas a ir con el Señor porque los que vayan con Él van a ser puros y santos como Él es puro, como Él es santo. Dice aquí, estoy en la misma página, 225 de eventos. Dice, estamos procurando la plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de alcanzar la perfección de nuestro carácter en Cristo. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. Y el ángel registrador escribirá, completada la obra, consumado es. Serán completos serán completos en Él los que le pertenecen por creación y por redención. Alabado sea su nombre. Miren, en esta hora nosotros vamos a ver el mensaje de los 144,000 en los nombres. Yo sé que lo hemos visto en el nombre de cada uno, el reflejo de su carácter. Pero hoy vamos a ver los nombres completos y el mensaje dentro de esos nombres, que es el mensaje para los 144,000. Hemos tomado mucho tiempo en estudiar cada tribu, una por una.
¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos cómo nacieron cada uno de esos muchachos? Vamos a ponerlo en la pizarra ahora el resumen de lo que hemos visto en los últimos 34 sermones, porque hoy es el sermón número 35 de esta serie, el último. Miren, Génesis capítulo 31. Bueno, vamos a comenzar con el 29, 30 en adelante. Y yo le voy a pedir a los encargados, Dani, que nos vayan poniendo en la pantalla los nombres de los muchachos, de los hijos de Jacob, de donde salen las 12 tribus, porque recuerden que vamos a ser sellados por tribus. Entonces vamos a poner los nombres de las tribus allá en la pizarra según su orden de nacimiento. Génesis 29, versículo 31 y 32 dice así: vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero a Raquel era estéril. Concibió pues Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, por tanto ahora me amará mi marido. El primer hijo de Jacob se llamó Rubén. Por eso en la mayoría de las familias el hijo mayor le ponen Rubén, ¿verdad? El primer hijo. ¿Y qué quiere decir Rubén? Ben en hebreo quiere decir hijo. Ben. Ru es el imperativo de yará, que quiere decir mirar o ver. Ru quiere decir mira, un hijo. Así que pongamos su significado en la pantalla. Look, a son. Behold, a son. ¿Ok? El segundo hijo de Jacob se llamó Shimeón. Versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un segundo hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Shimeón. Y Shimeón o Simeón literalmente quiere decir él oyó. Lo pueden ver todo esto al pie de su página en la Biblia. Rubén al pie de la página dice: esto quiere decir mira o ved un hijo. Luego Simeón quiere decir él oyó, él escuchó. ¿Okay? El tercer hijo, versículo 34, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. El tercer hijo se llama Leví. ¿Qué quiere decir Leví? Exactamente, pongamos Leví, unido. ¿Ok? Joined, unido. Y el cuarto hijo dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Judá quiere decir alabanza. Praise the Lord. That's what it means. Judah or Judah. Okay. Los primeros 4 hijos de Lea. Entonces Raquel, como no podía tener hijos, dijo: o me das hijos o me muero. Y Jacob le dijo: yo no soy Dios que te impidió que tengas hijos. Y ella le dijo: pues toma mi sierva Bila y me vas a tener hijos a través de ella. Y así Jacob se llegó a Bila, la sierva o la esclava de Raquel, y le dio un primer hijo, versículo 6. Raquel le puso nombre a ese niño de Bila: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre ¿cómo? Dan. ¿Ok? Dan quiere decir él juzgó. He judged. It also means judged, juzgado. ¿Ok? El sexto hijo de Jacob, versículo 8. Raquel dijo: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Neftalí quiere decir luchó y venció. Dice: luchado con mi hermana y salí vencedora. Y le puso por nombre Neftalí, literalmente luchó y venció. Cuando Lea vio que Raquel le había dado,
la sierva y que ella estaba teniendo hijos a través de la esclava, le dijo, pues yo también le voy a dar mi esclava para que tenga más hijos a través de mi esclava. Y le dio a Zilpa. Y Zilpa concibió un hijo de Jacob y dijo Lea, versículo 11, vino la ventura y llamó su nombre Gad. Gad quiere decir ventura, ventura o venturoso. También otro significado del nombre Gad es tropa, o sea, una compañía, y eso ya lo vimos en Génesis 49, el significado de su nombre. Hay algunos nombres que tienen doble significado, igual que en español. ¿Ok? Vamos al próximo hijo. Versículo 13. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. El hijo número 8, hijo de Zilpa, se llama dichoso, feliz, dichoso. Muy bien, luego encontramos el noveno hijo de Jacob, de los cuales salen las 12 tribus de Israel. Ahora viene de Lea nuevamente, porque Lea volvió a concebir después de haber dejado de dar a luz muchos años. Le dio un quinto hijo suyo propio a Jacob, y dice el versículo 17, oyó Dios a Lea, concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa. Por cuanto di mi sierva, mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Isacar quiere decir recompensa, pago, dote. Después concibió otra vez Lea y dio a luz el sexto hijo a Jacob, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Zabulón quiere decir él morará, él habitará, él cohabitará conmigo. Después de tener Jacob 10 hijos, ya la familia parecía que estaba completa. Finalmente, de tanto llorar y suplicar, Dios le dio a Raquel hijos. Versículo 22, 30-22. Se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre Yosef. Yosef en hebreo, Joseph en inglés, José en español, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Literalmente José quiere decir, él multiplique, él me dé más. Give me another one. No me alcanza con uno. ¿Cuánto deseaba Raquel tener hijos? Dios le dio uno, y el nombre. These names are the meanings in the Bible. Every one of them, God gave the meaning. So we have Reuben, look, a son. And then Simeon, he has heard. That's what it means, the name. Levi, united, joined. And then Judah, praised. That's the meaning of the name. And Dan means judged. Now, isn't it interesting that out of the 12 sons, he's the one that is judged out, and his name is not in the list in Revelation. His very name means judged. He was judged and found faulty. Naphtali, wrestled and prevailed. That's the meaning of the name. And then Gad, a troop, a company, venturous, happy company. Asher, content. Issachar, reward, higher, pay. And then the 10th son is Zebulun. His name means he shall dwell, he shall abide. And then Joseph, the Lord shall add, multiply. Rachel couldn't have a son. So when she had the first one, she said, the Lord is going to give me another one. And the Lord did, but it cost her life. Because when Benjamin was born, he was named the son of my sorrow, because she died as she had this son. But the father changed the name and named them Benjamin, which means the son of my right hand. Now, why this? I was saying that the Lord has
a purpose, and every word in the Bible is important. Every word. When you read those genealogies, you start, and very soon we're going to start the new year. And then everybody says, okay, I'm going to read the Bible through this year. And they go, but once they come to the genealogy, they want to skip it because it's boring, A ver, a veces decimos, ¿y por qué las genealogías y todos los nombres y eso? ¿Por qué Dios se toma tiempo de hacer eso? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la escritura es inspirada por Dios? All scripture is inspired by God. All of it, not just part of it, all of it. And es útil, it's profitable. How much of the scripture is profitable? All. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de la Escritura? Our perfection. All scripture is inspired of God and is profitable for the purpose of the perfection of our characters. Para la perfección de nuestros caracteres, para que lleguemos a ser hombres y mujeres cabales, completos, para que el sello de Dios pueda estar en nuestra frente. Te voy a dar un ejemplo de la genealogía. Y esto es un paréntesis, lo voy a hacer rápido porque el tiempo transcurre y lo que me queda es solamente ver los nombres en Apocalipsis y ver el mensaje, para que ustedes vean cuán maravilloso es el mensaje de los 144,000. Pero vamos por un momentito a Génesis 5. Nunca tengo oportunidad de dar este sermón, así que les voy a dar aunque sea la ilustración del sermón del capítulo 5. Cuando lleguen al año bíblico, este año que comienza en enero, y ustedes van a decir, voy a leer toda la Biblia en un año. ¿Cuántos de los que están aquí de verdad, han leído la Biblia completita entera, desde la primera hasta la última página, por lo menos una vez en su vida? Alabado sea el nombre del Señor. ¿A cuánto les gustaría estar entre aquellos que pudieron levantar la mano? ¿Cuántos no la han leído todavía? Ok, pues está comenzando un nuevo año en 3-4 semanitas más. Vamos a proponernos de leer la Biblia completa en un año. 3 capítulos diarios, 5 los sábados. 3 cada día y 5 los sábados, y en un año la completamos. ¿Les parece bien? Yo lo voy a volver a hacer otra vez. Pero cuando lleguen al capítulo 5 de Génesis de la genealogía, no se vayan a aburrir, porque ahora les voy a dar algo que ustedes van a ver qué interesante que es. Vamos, a la genealogía de Adán. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y ahí va, todos los engendrados. Lo podemos poner, si no, I skip this whole thing and just go to the next. ¿Ok? Lo vamos a poner en la pizarra por un momentito. Y entonces rapidito les puedo mostrar lo interesante que es. Enoc fue el 7º desde Adán. Y Enoc no murió porque está vivo todavía. ¿Amén? Enoc es símbolo de los 144,000. Enoch is a symbol of the 144,000 because he was caught up, he was taken to heaven without tasting death, just like the 144,000. Enoc es símbolo de los 144,000 porque fue llevado al cielo sin gustar la muerte, igual que aquellos que estemos vivos cuando el Señor Jesús venga. ¿Ok? Después de Enoc dice que tuvo un hijo y le llamó Matusalem. El hombre que más vivió en esta tierra, Matusalem. Y Matusalem tuvo un hijo que le llamó Lamec. Ok, ahí lo están poniendo. Adán quiere decir hombre. Set, ¿se acuerdan? Puesto en el lugar de ¿quién? De Abel, que había muerto. Eso quiere decir Set. Enos, él cayó. Eso es lo que significa el nombre, él cayó. ¿Qué nombre más raro para un niño? Se cayó. Posiblemente cuando nació se le cayó a la partera y le dio por nombre él cayó. No sabemos por qué, pero le pusieron ese nombre. He fell. Enos, he fell.
Cainán quiere decir lamentándose. De ahí viene Caná, que quiere decir lamentaciones. El libro de Lamentaciones en hebreo se llama Caná. Y Cainán quiere decir lamentándose, es el gerundio. Lamentándose. Después de Cainán viene Mahalalel. Ya me lo pasaron, es el anterior, ¿verdad? Ok, Mahalalel quiere decir el bendito Dios. Ahora sí, el número 6. El próximo. Mahalalel. Jared. Yared en hebreo quiere decir él bajará. Enoc, la séptima generación, que era profeta, su nombre significa enseñando justicia o enseñando disciplina. Matusalén en hebreo significa su muerte traerá. Y claro, era una profecía andante, porque como Enoc era profeta y Dios le dijo que venía la destrucción, el diluvio, cuando nació su hijo, le dijo, le vas a poner como nombre Matusalén. El día que este muchacho se muera va a venir lo que tú profetizaste. Y el día que murió Matusalén, vino el diluvio. En el mismo día fue la señal para Noé para entrar al arca. Enterraron a Matusalén y Noé dijo a la familia, entremos al arca que viene el juicio. Y aunque no vio nada ni nubes, se metió por obediencia a Dios. Y la muerte de Matusalén trajo el diluvio. Era un oráculo caminando, una profecía andante. El octavo hijo, Matusalén. El noveno, o sea, la novena generación es Lamec. Y la palabra Lamec quiere decir fortaleza, poder. Y por supuesto Lamec tuvo un hijo y le puso por nombre Noé. Y la Biblia dice, porque este nos traerá descanso, solaz, alivio y paz. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Yo sé que no tiene nada que ver con los 144,000, pero lo doy como ejemplo para que ustedes vean que toda la Biblia es inspirada y hay una razón para los nombres. Dios es quien guía a los patriarcas, a los profetas. ¿Por qué no tomamos ahora estos 10 nombres y los leemos en orden, pero no en el nombre hebreo, sino en su significado? ¿Ok? El nombre hebreo lo sabemos: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Pero vamos ahora a leer el significado de los nombres, comenzando con el primero. Vean, Adán, el hombre, puesto en el lugar del Edén. Él cayó, andaba lamentándose. El bendito Dios, Él bajará, descenderá del cielo, enseñando justicia. Su muerte traerá fortaleza, descanso, solaz, alivio y paz. Hermanos, todo el plan de salvación en los nombres de los 10 patriarcas. ¿Lo captaron? ¿O lo leemos otra vez? Miren, los patriarcas conocían el significado de los nombres porque hablaban el hebreo. Para ellos no era solo un nombre, el nombre tenía un significado. Y cuando ellos repetían toda su historia, cada vez que le contaban a sus hijos su genealogía, de dónde venían, les estaban dando el plan de salvación completo, no le faltaba nada. El hombre que Dios creó, que estaba puesto en el lugar del Edén, él cayó, andaba lamentándose. El bendito Dios, Él bajará, descenderá del cielo, enseñando justicia, disciplina. Su muerte traerá fortaleza, descanso, solaz, alivio y paz. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, así como está la genealogía, yo he hecho un montón de genealogías en la Biblia. La de Caín es espantosa. Cuando usted lee la de Caín, es el plan de destrucción. O sea, es exactamente lo que le pasa al que se rebela contra Dios. Y está escrita la historia de cada rebelde como Caín en la genealogía de Caín, en los nombres de los hijos. Es increíble. Y he hecho otras genealogías en la Biblia. Todas tienen un significado impresionante. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con la genealogía de Jacob, o sea, con los hijos de Jacob. El asunto es este, que cuando usted los vuelve a poner allí y los lee, no tienen significado. Pero en el Apocalipsis, Dios les cambió el orden. Y yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué están el orden de los hijos cambiados, de las tribus, en el libro de Apocalipsis? Hasta que comencé a descubrir lo que había detrás de esto, fue donde me vine a dar cuenta. Miren, vamos a Apocalipsis capítulo 7. Y ahora los vamos a poner en la pizarra, no en el orden de nacimiento, sino en el orden que aparecen en Apocalipsis. Recuerden que en Apocalipsis
Dan está eliminado de la lista. ¿Por qué? Ya estudiamos la historia de Dan y ojalá que no haya ningún danita aquí. Porque ningún danita va a entrar al reino de los cielos. La lengua, el hablar mal de los demás, el juzgar a los demás, te va a dejar fuera del reino de los cielos. Y esa es la historia de Dan. Juzgado por su propia lengua. Por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Y el nombre Dan quiere decir juzgado. Por sus propias palabras fue condenado. Así que Dan está fuera de la lista. Pero vamos a Apocalipsis 7. Y vamos a ponerlos rápidamente en el orden en que Dios los da. Y otra vez, no es casualidad. Si Dios se toma todo el tiempo de dictar la lista en ese orden a Juan en el Apocalipsis, tiene una razón de ser. Oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ya hemos visto que esas tribus son el Israel espiritual, los que tienen la señal del pacto, el santo sábado, que es señal entre Dios y su pueblo, del que Él es quien los santifica. Oí el número de los sellados. 144,000 seal of the tribes of Israel, spiritual Israel. Estos son los israelitas espirituales. Y entonces comienza diciendo, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Judá, ¿se acuerdan? Y luego de la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Paremos allí. Manasés es agregado en lugar de Dan. Es hijo de José, pero cuando Jacob iba a morir adoptó a Efraín y a Manasés como hijos suyos y de ahí salieron dos tribus. La tribu de Efraín no aparece porque está su nombre incluido en la tribu de José. Pero la otra parte de la tribu está a través de Manasés. ¿Ok? Luego de Manasés dice, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ahí están los nombres de las tribus, pero miren qué raro el orden. El cuarto hijo, Judá, aparece en primer lugar. ¿Por qué? Porque él tomó la primogenitura de la genealogía del Mesías. Rubén, que era el primer hijo, solo aparece en segundo lugar porque perdió la primogenitura por su pecado. Pero luego, Gad, que está mucho más adelante en la lista, ni siquiera es el tercer hijo, sino que en la lista original que nosotros leímos del orden de nacimiento, Gad aparece en séptimo lugar, ahora está en tercer lugar. Y Aser que aparece en octavo lugar, ahora aparece en cuarto lugar. Y Neftalí, que es realmente el hijo número 6, ahora está en el número 5. Y Manasés, que es añadido, que viene de José, está en el número 6. Luego Simeón, que es el tercer hijo, es el 7 en la lista. Y Leví, que es el cuarto, es el octavo en la lista. Está, en otras palabras, no tiene un orden lógico, porque uno está por aquí, el otro está por allá, el otro está por aquí. Y uno dice, pero ¿y por qué Dios los confundió? Si los israelitas se saben las tribus en el orden perfecto. Y en la Biblia siempre aparecen en ese orden. Cuando están las listas de las tribus, siempre aparecen en el orden de nacimiento. Hasta José lo sentó por orden de nacimiento en la mesa, ¿se acuerdan? Pero ahora Dios, He shuffles the cards, you know? Le cambia el orden en el libro de Apocalipsis. Bueno, pongámosles el significado y ahora vamos a entender por qué. Judá, ¿qué quería decir Judá? ¿Se acuerdan? Alabanza. Alabado sea Jehová. Rubén, ¿qué quería decir Rubén? Mira, un hijo. Gad, ¿qué quería decir Gad? Tropa, ejército, venturoso. Aser, dichoso, feliz. Neftalí, luchó y venció. Manasés, que no lo pusimos en la lista anterior, quiere decir olvido, olvidando.
Simeón quiere decir él oyó, él obedeció. Leví quiere decir unido, unido. Isaacar quiere decir recompensa. Zabulón quiere decir él morará. José quiere decir él multiplicará. Y Benjamín quiere decir el hijo de mi diestra. Ahora vamos a leerlo, no con el nombre, sino con el significado del nombre. Y van a encontrar el mensaje de los 144,000. Ese es el sermón en el nombre de las 12 tribus. Vamos a leerlo desde arriba hasta abajo. Comienza diciendo Dios: alabado sea el Señor. Mira, un hijo, un ejército, una tropa venturosa, dichosa y feliz. Luchó con Dios y venció, olvidando lo que queda atrás, el pecado. Él oyó y obedeció. Unido al Señor obtendrá la recompensa. Él morará eternamente con él. El Señor multiplicará sus bendiciones y será el hijo de mi diestra. ¿Se dan cuenta, hermanos? En el nombre de las 12 tribus está el verdadero mensaje de los 144,000. Lo que hemos venido estudiando todos estos meses, ahí lo ven en los 12 nombres. El mensaje de que con Cristo se puede ser victorioso. Se puede alcanzar la victoria. You want me to say it in English? The name of the 12 tribes is the very message of the 144,000. The Lord changed the order to give us the message through the names. Judah, it means, and I'm going to read them not by the name, but by the meaning of the name, just like we did with the 10 patriarchs. Praise the Lord. Behold a son, a troop. Behold, a son, a troop, a happy, content. They travailed with God and became overcomers, forgetting certainly what is behind sin. He listened. Okay, they're going to put them right in English. Perfect, all right. And then you can, praise be the name of the Lord. Behold, a son, a troop, a company. Venturous, happy, content. He wrestled with God and prevailed, forgetting that which is behind, sin. He listened, he obeyed, united, joined to the Lord. The husband, he shall obtain his reward. He shall dwell forever with him. And the Lord shall increase his blessing, and he shall sit as the son of the right hand. The whole message of the plan of salvation, the purpose of God in the sealing of the 144,000, it's in the very 12 names of the 12 tribes that are written in the doors, in the gates of the New Jerusalem. Hermanos, en esas 12 puertas están estos nombres. Y todos los que entremos por esos nombres, vamos a entrar diciendo ¿qué? Praise the Lord. Hey, I'm going to be there and I'm going to yell it out. Praise the Lord, I made it. Cuando entre por esas puertas, hermanos, yo voy a estar allí y yo voy a gritar: alabado sea el nombre del Señor. Por su gracia lo logré. Y como Jesús es de la tribu de Judá, él marcha al frente. Por eso tiene que estar Judá primero. Él es el que abre la procesión triunfante para entrar en la Nueva Jerusalén. Y recuerden que las puertas, ¿cómo se llaman las puertas de la Nueva Jerusalén? Y los muros. Las puertas es alabanza y los muros, salvación. Todo el que cruce esos muros, salvación. Y el que entre por las puertas, alabado sea el nombre del Señor. Todo esto tiene un significado maravilloso, hermano. Dice que sus puertas se llamarán alabanza y sus muros, salvación. Cuando entremos por allí, nadie va a entrar diciendo: ¡ay, qué difícil fue lograr la victoria! Todos los que entren por las puertas de la Nueva Jerusalén van a entrar diciendo: alabado sea el nombre del Señor. Everyone that goes through those gates is going to say, praise the Lord, praise be his name. I did not make it. It was him that made me come through these doors. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego mira, dice el Señor Jesús, mira, un hijo, una compañía, una tropa venturosa, dichosa y feliz. Ha luchado y ha vencido, olvidando ciertamente lo que está detrás, el pecado. Se unió
al marido espiritual, como decía Raquel, como decía Lea, ahora se unirá mi marido a mí. Pero unidos con el marido espiritual que es Cristo, logrará su recompensa. Ah, mis hermanos, unido a Cristo podemos lograrlo. Y termino en esta hora leyéndoles uno de mis pasajes favoritos del Nuevo Testamento, con el cual vamos a cerrar en esta hora. Judas, sí, justo antes de Apocalipsis. Judas, dice el versículo 24. Jude 24 and 25. Y aquel, léanlo junto conmigo, por favor. Y aquel, o lo repiten, yo digo la frase y ustedes lo repiten detrás mío. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Alabado sea el nombre de Jehová. Te pregunto en esta hora, ¿eres parte de esas 12 tribus? No es una pregunta retórica, es una pregunta real. ¿Eres tú parte del Israel de Dios? Para ser parte del Israel de Dios, tienes que tomar la señal del pacto. En el Antiguo Testamento, la señal del pacto era la circuncisión. En el Nuevo Testamento, la señal de que somos parte del Israel de Dios, la encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27. Porque todos los que habéis, versículo 26 primero, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por la qué? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. Dios no hace distinción de persona. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente ¿qué? Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mi pregunta es, ¿eres tú parte del pueblo escogido de Dios? Escucha bien. Para ser linaje de Abraham, tienes que tener la señal de que eres judío. En el pacto antiguo, la circuncisión. En el nuevo pacto, la circuncisión del Espíritu, el bautismo. Si tú no has sido bautizado para llegar a ser parte del Israel de Dios, no puedes ser de los 144,000. Porque los 144,000 son sellados de las tribus de Israel. Ahora escúchalo bien. Tienes que ser bautizado, pero tienes que aceptar los términos del pacto. Y un versículo más, esto es para el llamado ya, el sermón ya terminó con el versículo 24 de Judas. Ahora es el llamado, porque no puedo terminar sin hacer un llamado. I must make a call. The sermon was over with verse 24. Now this is the call. Los términos del pacto incluye festarse, 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 festarse,
Mira, está cerquita de ti la salvación. Y la justicia del Señor se va a manifestar en tu vida, pero tienes que entrar en los términos del pacto. Bienaventurado el hombre. Happy is the man que hace esto. What must you do? Here it is. Bienaventurado el hombre que hace esto. Y Dios te dice qué tienes que hacer. Pero el nombre que Dios te, pero el nombre que Dios te va a dar, pero el nombre que Dios te va a dar es nombre que Dios te va, pero el nombre que Dios te va a dar, pero el nombre que Dios te va a dar es un nombre que Dios te va a dar, pero el nombre que Dios te va a dar es un nombre que Dios te va a dar, es un nombre perpetuo que nunca jamás perecerá. Y los hijos de los extranjeros, mira, si tú no eres del pueblo adventista, eres extranjero a este pueblo. Pero si tú decides seguir a Jehová para servirle, versículo 6, y amas el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado de no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Miré y vi al Cordero sobre el monte de Sión y con él 144,000. ¿Tú quieres estar en el santo monte de Dios? Los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración de todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré a sus congregados. Mira, el Señor está reuniendo a los dispersos de Israel, porque este es el momento del sellamiento y muy pronto el ángel del Señor va a pasar por las tribus de Israel y va a sellar. Va a sellar las 12 tribus, 12,000 por tribu. Pero para tú recibir el sello del Dios vivo, tienes que estar dentro del Israel de Dios. Y tienes que hacer ese pacto. Cuanto antes lo hagas, mejor. Aquí hay personas que aún no han hecho ese pacto con el Señor. Y tienen que hacerlo pronto, porque muy pronto el ángel sellador va a pasar por las 12 tribus. Y si tú no eres parte de esas tribus, no puedes ser sellado. El último día de este año, si Dios nos da la vida, al terminar, es un jueves por la noche, 31 de diciembre. Nos vamos a reunir en este lugar para recibir el año nuevo, pero también una vida nueva. Vamos a tener una ceremonia bautismal. Y los que aún no han sellado su pacto para ser parte del Israel de Dios podrán comenzar un año nuevo con una vida nueva. Dejando atrás todo su pecado sepultado, podrán nacer una nueva vida en Cristo Jesús y recibir la señal del pacto en su vida. Y yo quiero llamar en esta hora a aquellos que aún no han tomado el paso del Señor Jesús, el ejemplo que Él nos dio del bautismo, para ser parte del Israel de Dios. Yo sé que hay muchos aquí que necesitan tomar esa decisión. ¿Cuántos de los que están aquí aún no han sido bautizados para ser parte del Israel de Dios, abrazando todo su pacto de salvación?
¿Podría ver las manos de los que aún no han sido bautizados? Allí donde estás, quiero que levantes tu mano, por favor. Yo quiero orar por ti en esta hora. Amén. El Señor te bendiga a ti y a ti y a ti. ¿Otra mano? Amén. El Señor te bendiga a ti. ¿Alguien más? Allí, a ti y a ti y a ti. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguien más que aún no ha recibido el bautismo? Yo quiero orar por ti en esta hora. ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga a ti y a ti, mi hermano, y a ti. Alabado sea el nombre de Cristo. Allá hay otra mano. El Señor te bendiga a ti también. Una preguntita más antes de orar. Aquí dice Jehová el Señor, y esto no lo digo yo, lo dije el Señor. Él es el que reúne a los dispersos de Israel. Mira, si tú una vez fuiste parte de este pueblo, pero estás disperso, el Señor está reuniendo a su pueblo porque pronto va a pasar el ángel del sellamiento. Y tienes que estar dentro de Israel para recibir el sello del Dios vivo. Aquí hay personas que una vez fueron bautizados o bautizadas, pero están alejados del pacto, no están cumpliendo ese pacto. O quizás ahora lo están cumpliendo, pero lo traspasaron, rompieron el pacto y necesitan tener un nuevo comienzo, un año nuevo y una vida nueva. Tienen que comenzar otra vez. Y tienen el valor de reconocer en esta hora, pastor, yo soy esa alma. Y yo quiero comenzar una nueva vida, que este nuevo año sea el año de mi victoria. Porque no sé si va a ser el año en que el Señor coloque su sello sobre mí. Y yo quiero estar seguro de tener ese sello en mi frente. ¿Hay alguien aquí que tenga el valor de decir, yo soy una de esas ovejitas dispersas y yo quiero volver al redil y quiero tomar ese pacto nuevamente para entregar mi vida a Cristo y sellar mi vida con Él? ¿Quién tiene el valor de decir, yo soy esa ovejita, pastor, ore por mí, yo quiero volver a tomar esa decisión? Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más? No te dé vergüenza levantar tu mano. Amén. El Señor te bendiga. Hasta puedes tener tu nombre escrito en el libro de la iglesia, pero si no estás seguro que tu nombre está en el libro de la vida, es mejor que hagas un pacto con el Señor. Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. Hay alguien aquí que viene de otra iglesia, que fue bautizado en otra iglesia, pero que sabe que el Santo Sábado es el día del Señor y necesita abrazar ese pacto también en su vida. Y quiere decir, pastor, yo ya fui bautizado en otra iglesia, pero quiero unirme al pueblo que guarda el Santo Sábado, los estatutos, los preceptos de Jehová, todos los sábados que Él nos mandó guardar. Hay alguien más que está aquí. Amén. El Señor te bendiga a ti, mi hermano. Alguien más que tiene el valor de decir, pastor, ora por mí, yo quiero ser parte de este pueblo. Amén. El Señor te bendiga. Alguien más. Inmediatamente vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él selle estas decisiones de cada uno de los que han levantado su mano. Yo les invito en esta hora que se pongan todos en pie, porque vamos a orar por cada una de estas almas que han tomado su decisión en esta hora de ser parte del Israel de Dios y recibir la señal del nuevo pacto. El Espíritu Santo dice, yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor quiere un pueblo fiel a su pacto, un pueblo escogido, un pueblo que dé testimonio de que yo soy Jehová que os santifico. Les di también mis sábados para que fuesen por señal de que yo soy Jehová que los santifico. Y voy a invitar a aquellos que tienen al lado de ustedes una persona que levantó su mano, que la acompañes a pasar aquí adelante, que no vengan solos. Ponle el brazo sobre su hombro y tráelo aquí. Todos los que levantaron su mano, vamos a orar por ustedes, pero no vengan solitos, que el que está al lado los acompañe. Y si tú ves a alguien que viene solo, corre al lado de él y tráelo aquí adelante para darle la bienvenida a la familia de Dios. Los que necesitan prepararse para el bautismo, tenemos un mes, tenemos 28 días, 4 semanas para ese bautismo que va a ser a fin de año. Va a ser ese jueves 31 de diciembre para comenzar el nuevo año con Cristo.
Acérquense que vamos a orar por ustedes en esta hora. Vengan, vengan. Y no vengan solos, el que está al lado, acompáñelo, póngale el brazo en el hombro, tómelo de la mano, tráigalo aquí. Si tienes un hijo o una hija que tiene que entregarse al Señor, que aún no ha sido bautizado, papá, mamá, ve, busque ese niño, esa niña, tráelo aquí, que este es el momento de la decisión. Tráiganlos en el nombre del Señor. Acérquense, tenemos unas tarjetitas donde van a anotar su nombre, porque queremos ayudarles a estar listos para ese bautismo del 31 de diciembre. El Señor está reuniendo a los dispersos de Israel, alabado sea su nombre. Él está trayendo a sus hijos que han de entregarse al Señor en esta hora. Y la señal del pacto será colocada sobre cada uno de nosotros, que tememos su nombre. Qué hermoso va a ser cuando el Señor Jesús abra sus brazos y diga, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor Jesús te va a dar la bienvenida como te la da ahora. Te dice, tú eres mío, tú eres mía, yo te redimí, te compré con mi sangre. Mira, si tú me estás viendo a través de la pantalla, donde quiera que estés, el Espíritu Santo te está hablando a ti también. Y si tú estás fuera del Israel de Dios, necesitas ser reunido, necesitas congregarte, necesitas venir a unirte a este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y espera el retorno de Cristo y recibir la señal del pacto. Si tú aún no has tomado la decisión de entregarte a Jesús y sellar tu vida con Él, si me estás viendo por la pantalla, te estoy hablando a ti también. Así como estas almas han pasado aquí adelante, el llamado es para ti también. Llámanos al teléfono que aparece en pantalla. Queremos orar por ti, queremos ayudarte y prepararte para tomar la decisión de sellar tu vida con Cristo a través del bautismo. Se han repartido unas hojitas. Hay algunos que ya las han entregado, las han llenado. Marca aquí si quieres bautizarte, porque vamos a hacer provisión. Y les vamos a decir algo también. Hasta ahora nos había tocado usar togas prestadas para los bautismos, porque nuestra iglesia no tenía las batas bautismales. Pero año nuevo, vida nueva y togas nuevas. Vamos a estar estrenando nuestras nuevas togas, las batas bautismales. Así que va a ser un bautismo muy especial y vamos a comenzar el año nuevo juntos. Vayan desde ya haciendo planes. Yo sé que a la familia les gusta estar juntas en esa fecha, pues tráiganlas para aquí a recibir el año nuevo en la familia de Dios.